El día de hoy trabajamos con la función cuadrática. Iniciamos el repaso de cómo graficar funciones cuadráticas, algunos elementos de las funciones cuadráticas, para luego sí entrar a hablar de las aplicaciones. Entonces, básicamente una función cuadrática, recordemos, es una función de la forma ax cuadrado más bx más c, en donde a, b y c son números reales. Entonces, a diferencia de la ecuación de la recta, que es de la forma y igual a mx más b, la que acabamos de estudiar, acá en la recta el exponente de la x es un 1. Mientras que en la ecuación, en la función cuadrática, el exponente de la x arranca en 2, o sea, 2, 1, 0, cuando está completa, ¿cierto? Recordemos que en segundo bimestre trabajamos con estas funciones. ¿Qué recordamos de ellas? Que su gráfica es una parábola, ¿cierto? Que es como una especie de U. Recordemos que esa parábola puede abrir hacia arriba o abrir hacia abajo de acuerdo al signo de A, que si el signo de A es positivo, es decir, en la función ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? A es positivo, entonces la parábola abre hacia arriba. Si A es negativo, la parábola abre hacia abajo. ¿Qué más podemos recordar? Los puntos de corte, entonces el punto de corte con Y, ahorita hablo un poco más de eso. Los cortes con X, se les llaman raíces, cortes con X o ceros también les llaman. El eje de simetría es una recta que pasa por el vértice, ¿cierto? Bueno, el vértice es aquel punto en el que cambia el crecimiento de la parábola. En este caso, miren, viene decreciendo y en ese punto cambia a ser creciente. Y en la línea vertical o paralela al eje Y que pasa por el vértice se llama eje de simetría porque es una línea imaginaria que pasa por toda la mitad, ¿cierto? Es decir, que los puntos que están al lado y lado están a la misma distancia. Ese es el eje, el vértice, el eje de simetría, perdón. En este caso, miremos esta simulación. Nos dan esta función, x cuadrado más 2x más 3. Entonces, miren, las raíces o cortes con x, miren, son 2 en este caso. Menos 3, 0 y 1, 0. Siempre los cortes con x, su segunda coordenada es 0. Mírenlos acá. Pueden ocurrir tres cosas en eso de los cortes con x. Que la parábola no tenga cortes. No tenga cortes con X. Voy a dar un ejemplo. Entonces miremos acá. Miremos esta gráfica. En esta gráfica, miremos, no hay cortes con X. Miren, no hay, no corta el eje X. Entonces, primer caso, que no tenga. Segundo, que tenga solo un corte con X, un corte. Miremos acá un ejemplo. Tengo la gráfica de la función 2x cuadrado. Miren, solo tiene un corte. Aquí está señalado. O tercer caso, que tenga dos cortes. Más de dos no, mínimo 0. O sea, ahí están. Entonces, miremos acá. Esta función, miren, tiene dos cortes. Uno, acá los voy a señalar, y dos. Siempre los cortes con el eje X son de la forma x, 0. Mientras que, ojo, los cortes con Y son de la forma, el corte con Y solo es 1 y siempre va a haber 1. Es de la forma 0, Y. Miremos, este corte, miren, acá, es de la forma 0, menos 3. Además de eso, miren, este menos 3 es el mismo valor de C, porque como X es 0, 0 al cuadrado más 2 por 0, 0 más 0 menos 3 da menos 3. Es decir, los cortes con Y siempre son de la forma 0, C. Vamos a ver otro ejemplo acá. Voy a cambiar el valor de C. Miremos, por ejemplo, voy a colocar más 2. Mírenlo, 2,0. Le voy a poner menos 1. Ahí está, miren, 0, menos 1. Y en general, el corte con Y es de la forma 0, C. ¿Listo? Muy bien. Ahora entonces, volvamos a nuestras diapositivas. Voy a hacer el análisis de una función y para que ustedes lo tomen como ejemplo para un ejercicio que dejamos hoy de tareita, para practicar. Entonces, vamos a trabajar con esta función. Le vamos a hallar el vértice. Entonces, ¿cómo hallamos el vértice? Ojo,
El vértice es un punto de la forma X, Y, ¿verdad? ¿Cómo se calcula X? X se calcula usando la formulita menos B sobre 2A. Eso es una formulita ya establecida. Simplemente reemplazamos el valor de B y el valor de A en esta función, en esta fórmula, perdón. Entonces nos queda menos B. ¿Quién es B? Entonces recordemos, A es el número que acompaña a X cuadrado, en este caso 1. B el número que acompaña menos a X, en este caso menos 2. Y C el que no tiene variable o término independiente, menos 3 en este caso. Entonces, menos B. ¿Quién es B? Menos 2. Menos de fórmula, menos de signo. 2 por A. En el denominador A es 1. Menos por menos más, 2. Y 2 por 1, 2. 2 sobre 2 da 1. Es decir, que la coordenada en X es 1. Ahora voy a hallar la coordenada en Y. ¿Qué hacemos? En la función reemplazamos X por 1. Entonces nos va a quedar que Y es igual a 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. De aquí nos queda 1 por 1, 1, menos 2 por 1, 2, menos 3, para que nos dé menos 2 menos 3 da menos 5, más 1 positivo, menos 4. Entonces de aquí, menos 4. Ya tenemos las coordenadas en vértice. Siempre se hacen de la misma forma. Muy fácil. Vamos con Y. Corte con Y. Muy sencillo, ya sabemos que tiene que ver con este número. Entonces, efectivamente, el corte con Y es de la forma 0, C. Por lo tanto, aquí va a ser 0, menos 3. Este sería el corte con Y. Y ya no es más. Cortes con X. Entonces, ¿qué debemos hacer? En los cortes con X, lo que hacemos es igualar esta expresión a 0. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los cortes con X son de la forma X, 0. Es decir, su segunda coordenada siempre es 0. Entonces nos queda X cuadrado menos 2X menos 3 igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática. Recuerden que se pueden resolver con factorización, con trinomios cuadrados perfectos, o sea, completando trinomios cuadrados perfectos o con fórmula cuadrática. En este caso voy a intentar hacerlo con factorización. Este es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Abro dos paréntesis, reparto x, menos por menos da más. Recuerden que es el método de factorización. 3 por 1, 3, menos 3 más 1 da menos 2. Dos números que multiplicados den 3 y que al restarlos me den menos 2, ¿cierto? Igualo a 0 cada paréntesis y despejo. Entonces de aquí nos queda x igual a 3, x igual a menos 1. Y ya tengo, ¿qué significan estas dos x? Esos son los cortes con el eje x, es decir, que tenemos un primer corte con x, que es de la forma 3, 0, y tengo un segundo corte con x, que es de la forma menos 1, 0. Bueno, entonces tengo dos cortes con x porque son las soluciones para esta expresión igualada a 0. Todo este resumen de todo esto lo tengo en esta gráfica. Entonces miremos. Corte con Y, 0, menos 3, los dos cortes con X que nos acabaron de dar menos 1, 0 y 3, 0, y el vértice en 1, menos 4. Aquí está, miren, corte con X, menos 1, 0 y 3, 0. Corte con Y, 0, menos 3, aquí está. Y el vértice que dijimos que era de la forma 1, menos 4, aquí está. 1, 2, 3, 4. Y esta es la gráfica. Muy bien. Entonces, eso es lo que hasta ahora estamos repasando. El análisis de las gráficas a partir de los procesos algebraicos. De tareita, entonces, hoy dejamos para que, por favor, con esta gráfica, elaboren la gráfica. Pero entonces, ¿qué van a hacer? Primero, le van a hallar las coordenadas del vértice. Segundo, van a hallar el punto de corte con Y. Tercero, van a hallar los cortes con X si tiene o si tiene uno. Y por último, van a hacer un boceto de la gráfica. Y por ahí arrancamos corrigiendo la próxima clase. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.